¿Qué tal? A ver, cuando se pide un préstamo en línea, todo pasa en segundos. Pero, ¿qué hay detrás de esa decisión tan rápida? Hoy vamos a meternos justo ahí, a desarmar la caja negra y entender la lógica de un algoritmo que aprueba o rechaza un crédito. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Pareciera que es algo súper complejo, casi mágico, pero la verdad es que no hay nada de magia. Lo que hay es pura lógica. Son simplemente una serie de reglas muy claras y muy precisas que le dicen a la máquina qué hacer. Y lo hace, como ya dijimos, en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, ¿por qué existe esto? Pensemos un segundo en una institución financiera. Imaginen la cantidad de solicitudes que reciben. Sería imposible revisarlas una por una a mano. Por eso, necesitan un sistema automatizado, algo rápido, que sea justo y, sobre todo, consistente. O sea, que aplique las mismas reglas para todos siempre. Y es ahí justamente donde entra en juego el algoritmo. A ver, un algoritmo no es que piense o que tenga intuición, para nada. Es como un robot que solo sabe seguir instrucciones. Punto. Así que si queremos entender cómo toma una decisión, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, conocer esas instrucciones, ver cuáles son las reglas del juego. Y para este ejemplo que vamos a ver, todo se reduce a 3 factores. 3 datos clave. Primero, cuánto dinero se pide. Segundo, en cuánto tiempo se va a pagar. Y tercero, y este es el más importante de todos, el historial de pagos de la persona. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mide el riesgo. Y fíjense qué curioso, una decisión que parece tan compleja, en realidad empieza con datos súper básicos. Ok, y aquí lo tenemos. Esto que ven en pantalla es básicamente el cerebro de todo el sistema. Esta tabla es el manual de instrucciones del algoritmo. Fíjense bien cómo funciona. Dependiendo del historial del cliente y a veces del monto del préstamo, se llega a una de 4 posibles respuestas. No hay más. Es una hoja de ruta súper clara, sin espacio para la duda. Bueno, ya conocemos las reglas. Ahora viene lo interesante, ver cómo las aplica el algoritmo. Pensemos que es como un portero digital, ¿no? Que tiene una lista de cosas que revisar y no se puede saltar ni un solo paso. Vamos a seguir ese camino lógico juntos. Esto lo deja clarísimo. El algoritmo no ve toda la información al mismo tiempo. No, lo primerito que hace, su filtro número 1, es revisar el historial. Si el historial es malo, listo, se acabó. El proceso se detiene ahí mismo. Si es bueno, entonces sí, pasamos a la siguiente pregunta, el monto. Y si es regular, el camino es mucho más directo, va a una tasa ya definida. Es una secuencia, una decisión lleva a la otra, como una cascada. El punto clave aquí es este, entonces, no hay nada de azar. Cero. El resultado es totalmente predecible si conocemos las reglas y los datos. A esto se le llama un sistema determinista. Y eso es exactamente lo que buscan las entidades financieras, consistencia. Muy bien, ahora vamos a ver todo esto en acción. ¿Qué les parece? Vamos a poner a prueba la lógica con 3 casos, 3 solicitantes totalmente distintos. Es la mejor forma de ver cómo estas reglas, pues, cobran vida. A ver, empecemos con el primer caso. Digamos que es el candidato ideal, una persona con un historial financiero impecable que está pidiendo una suma de dinero importante. Y aquí están los datos. Pide $6,000 a pagar en 24 meses y, la clave de todo, su historial es bueno. Con las reglas que ya vimos, ¿qué resultado podemos esperar? Pensemos un momento en la ruta que va a seguir el algoritmo. Pues claro, el algoritmo primero ve historial bueno. Ok, siguiente paso. ¿El monto es mayor a 5,000? Sí, lo es. Entonces, sigue la primera regla de la tabla y le da la tasa más baja posible, 1.2%. El camino era súper directo. Y con esa tasa, su pago mensual termina siendo de $253. Ahí está, un resultado final totalmente concreto que salió de seguir unos pasitos lógicos muy sencillos. Perfecto. Vamos con el segundo caso. Esta persona, digamos, no tiene un historial perfecto, pero ha sido cumplida, es confiable. El sistema lo clasifica con un historial regular. Estos son sus datos, pide un préstamo más chico, $3,000 a 12 meses, y tiene ese historial regular. Recordemos la ruta lógica. ¿Qué pasaba en el caso de un historial regular? Exacto. El algoritmo ve regular, y si recordamos la tabla, ya ni le importa el monto del préstamo. El camino es directo a la tasa del 2%. Es una ruta distinta a la anterior, pero igual de predecible. Y esto se traduce en un pago mensual de $255. Y aquí hay algo bien interesante.
A pesar de que te dio la mitad de dinero, su pago mensual es un poquito más alto que el del primer caso. ¿La razón? Toda la diferencia está en la tasa de interés. Y ahora sí, vamos con nuestro último solicitante. En este caso, la persona ha tenido problemas en el pasado y su historial, lamentablemente, está marcado como malo. Los datos son un préstamo pequeño, $1,000 a 6 meses, pero la verdad los otros datos casi no importan. La pieza de información clave es una sola, historial malo. Y recordemos, ese es el primer filtro que aplica el algoritmo. Y ahí está el resultado. El algoritmo ni se molesta en ver cuánto pide o en qué plazo. Ve la palabra malo y listo. El proceso termina de inmediato. Rechazado. Es sin duda la regla más tajante de todo el sistema. Muy bien, después de ver estos 3 casos, creo que queda claro que esto es mucho más que solo números. Acabamos de ver un sistema completo en acción. Ahora, tomemos un poquito de distancia y pensemos qué nos enseña este ejemplo tan sencillo sobre cómo funcionan estas decisiones automáticas. Bueno, ¿qué nos llevamos de todo esto? A ver, primero, que la lógica va en orden, es secuencial. El orden de las preguntas es clave. Segundo, que el historial de pagos es el filtro más potente de todos por lejos. Tercero, la consistencia es absoluta. Con los mismos datos, el resultado siempre será el mismo. Y por último, que con poquitos datos muy simples, se pueden tomar decisiones con un impacto enorme. Entonces, lo que al principio parecía una pregunta súper complicada sobre una caja negra misteriosa, ahora vemos que en realidad es un camino bastante simple y lógico. Logramos pasar del misterio a la claridad, simplemente siguiendo las reglas, un paso a la vez. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta flotando en el aire. Pensemos en la música que nos recomiendan las apps, la ruta que nos marca el mapa en el celular. ¿Cuántos otros pequeños algoritmos como este, con reglas así de simples, están moldeando nuestro día a día sin que siquiera nos demos cuenta? Es una buena reflexión para llevarse. Gracias por habernos acompañado.